Chicos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? El nombre, como dice, la ilustración quiere decir una persona que sabe o que tiene o le gusta investigar o tiene conocimiento. La ilustración en el siglo XV, aproximadamente, que es donde se comienza a desarrollar, va a ser también llamado el siglo de las luces, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en la imagen, hay una persona que está prendiendo una luz, es como avisorar, sí, una nueva idea. Entonces, durante aquella época de la ilustración, los pensadores de aquella época van a llamarla así porque ellos van a verse iluminados por la luz de la razón. Es más, van a anteponer la razón ante todo pensamiento, ¿no? Es así que durante aquella época hay un gran desarrollo de las diversas ciencias, que obviamente ya lo habíamos heredado desde la cultura griega y desde la cultura romana, pero aquí se va a volver a impulsar este pensamiento. Recuerden también que el contexto histórico en el que va a suceder esto va a ser en el contexto donde la iglesia, el pensamiento católico o religioso va a predominar en el mundo. Es así que la ilustración va a nacer o se va a desarrollar primero en Francia. Francia, que después, tiempo más tarde, va a ser la cuna de la revolución, ¿no?, francesa, y donde de ahí se va a desprender obviamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, ¿qué pasaba en Francia en aquella época? Había opresión, no había libertades, no se respetaban las libertades individuales, ni mucho menos las libertades sociales, y solamente existía un tipo de gobierno absolutista, que ya lo habíamos visto en alguna clase anterior, ¿no? Las monarquías absolutistas, donde se concentraba el poder solamente en la clase aristócrata o en la clase de los nobles, ¿no? Y obviamente asociado también a la clase religiosa, ¿no? Entonces, es así que luego se va a propagar. Pero ¿qué es la ilustración? Dice, ¿no? Va a estar basada en la razón del mundo, que va a criticar las monarquías antiguas, justamente lo que estaba explicándoles, ¿no? Las monarquías absolutistas. Y va a proponer mejoras en las nuevas ideas en cuanto a lo político, lo económico y lo ideológico. Si bien es cierto, más que todo es una corriente cultural, ¿no? Pero también va a influir en las ideas políticas, tanto así que se va a proponer la división de poderes, ¿ok? Y para evitar la concentración del poder y el abuso de los reyes para con el pueblo. Y en lo social también va a hacer una nueva reestructuración de la sociedad, ¿no? Pensamiento ilustre, cómo se va a difundir a través de tertulias y de prensa. Como ustedes pueden observar en la siguiente imagen, por ejemplo, las tertulias van a ser las reuniones que se van a tener de las personas ilustradas, de los pensadores que van a proponer sus ideas a través de los debates, y de la prensa, porque durante aquella época la invención y la difusión de la imprenta va a garantizar la difusión de las ideas ilustradas, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas ideas que surgen en la ilustración? ¿Qué propone la ilustración, no? Ya lo habíamos dicho, prima la razón, es la iluminación, la razón es la iluminación del hombre, ¿no? Ya no va a estar prohibido pensar y opinar, entonces va a colocar la razón como base principal del conocimiento, rechazando lo sobrenatural y la superstición. Esta faceta incluye una crítica a ciertos dogmas establecidos por la religión, ¿no? Por ejemplo, ideas como que el hombre viene predestinado para realizar ciertas acciones. Entonces, digamos que esta idea básica va a proponer que el hombre es actor de su propio futuro, ¿no? Y que va a construir su futuro, ¿no? Va a potenciar el optimismo sobre la capacidad del ser humano y la confianza desmedida en el progreso constante de la humanidad. ¿Qué cosa quiere decir que va a potenciar el optimismo? Va a potenciar y va a hacer que el hombre redescubra que ellos tienen el poder de poder realizar muchas cosas a través de la investigación científica. Por eso dicen, ¿no? Pone en práctica los descubrimientos científicos y aplica las aportaciones de los filósofos en la sociedad y en la política, ¿no? En cuanto a los descubrimientos científicos, por ejemplo, alguna vez les comenté que, por ejemplo, durante la época en que primaban las ideas religiosas, estaba prohibido expresar ideas libremente, como por ejemplo que la Tierra era redonda. Por eso es que en la época colonial, en el siglo XV, cuando llegan los españoles aquí, llegan de casualidad y Cristóbal Colón nunca se enteró, obviamente, de que había descubierto América, ¿no? Porque cuando él propuso que la Tierra era esférica y no era plana como se creía, todo el mundo pensaba que estaba loco. O por ejemplo, ideas como que creían
que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces Copérnico para su época fue un visionario, porque él dijo, no señores, aquí no es así. La Tierra gira como todos los demás astros alrededor del Sol, ¿no? Que es el centro de todo el sistema planetario solar. Entonces, esas opiniones, ¿por qué quedan tan censuradas? Porque obviamente iban en contra de la religión, ¿no? Porque si nosotros aceptábamos que de repente, ¿sí? El hombre de repente podía pensar que la naturaleza tenía más importancia que lo sobrenatural, entonces teníamos que negar de cierta manera la existencia de Dios. Además, los ilustrados siempre proponían que tú tenías que demostrar a través de la razón la existencia de algo. Y eso significaba que no podíamos demostrar la existencia de Dios, ¿sí? De forma razonable o de forma empírica o de forma científica, ¿no? Entonces, considera además la educación como el mejor medio para difundir la razón, por lo que estimó que debía ser dirigida por el Estado, ¿sí? Durante aquella época solamente la gente aristócrata tenía, ¿no? O la gente de la nobleza tenía acceso a la educación. Y en las escuelas, recuerden ustedes que los que brindaban educación eran los sacerdotes o los curas, ¿no? Y que era la religión netamente religiosa, ¿no? Basada solamente en que, por ejemplo, estábamos predestinados a hacer algo, o que, por ejemplo, si no hacíamos las cosas bien, Dios nos iba a castigar. No, es más, era éramos muy dogmáticos en ese sentido, ¿no? Pensadores y sus ideas ilustradas. Vamos a ver representantes como Montesquieu, francés, que va a proponer la división de poderes y va a poner a Inglaterra como un ideal de gobierno. ¿Qué pasaba en Inglaterra? Inglaterra tenía una monarquía constitucional. ¿Qué cosa quiere decir? La existencia obviamente de un rey, pero también la existencia de un parlamento que censuraba y que fiscalizaba las acciones de los reyes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? El rey, si bien es cierto reinaba, pero no gobernaba, porque la última palabra lo tenía el parlamento. Entonces, es el primer modelo de democracia que tenemos en aquella época y que luego se va a difundir al mundo entero. Y bueno, ahora va a haber, durante esa época se propone la división de poderes en poder judicial, poder ejecutivo, obviamente, para poder controlar el poder y evitar la concentración, sobre todo de poder en una sola persona. Voltaire, sí, que es también francés, va a desarrollar la teoría de los derechos individuales y de la igualdad civil. Él ya en esa época, también un visionario, propone que todos los hombres somos iguales. Eso quiere decir, propone la igualdad de los hombres sin ningún tipo de restricciones, sin importar que seas blanco, negro, chino o que de repente tengamos diferentes formas de pensamiento. Recuerden ustedes que eso también, ¿no? Es así que ahí también se va a dar, ya se había dado el cisma de la iglesia y eso va a resaltar también o va a proponer la creación de nuevas doctrinas religiosas. Rousseau, suizo-francés, va a desarrollar la tesis de el contrato social, fundamento de la soberanía popular, ¿no? Va a proponer que, por ejemplo, si la sociedad puede participar en el cogobierno, ¿ok? De un estado. Y tenemos a Diderot, ¿sí? Que va a desarrollar la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, ¿no? Diderot va a proponer, ¿no? La difusión de la enciclopedia como la recopilación de las ciencias, ¿no? Para los pensadores de la Ilustración es muy importante tener conocimiento porque va a ser el arma que el hombre necesita para poder, sí, cambiar la historia, ¿no? Y no ser oprimidos. Los países representantes más importantes, obviamente Francia, ¿sí? Que va a estar marcada por la preocupación sobre problemas sociales y políticos. Es por eso que después se va a dar ahí la Revolución Francesa ante la opresión de los soberanos franceses, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Se toma la Bastilla, que era una cárcel, que lo vamos a ver más adelante, una cárcel abarrotada por presos políticos, y donde los reyes disfrutaban de grandes riquezas y el pueblo de Francia moría de hambre, ¿no? Literal, ¿no? Decían que, por ejemplo, o se cuenta una anécdota de aquella época, que la reina, por ejemplo, bebía champán y que incluso de sus piletas salían champán, pero el pueblo moría de hambre, ¿no? Tenía un espíritu crítico, sí, era muy crítico de la Iglesia Católica y de todas las puestas sociales de aquella época, y era escéptico sobre todo, ¿sí? Los franceses o los pensadores ilustrados de aquella época, franceses sobre todo,
no aceptaban fácil cualquier hecho, tenía que ser demostrado científicamente para ellos, ¿no? Y el sistema político predominante es el despotismo ilustrado. ¿Qué cosa quiere decir? Que durante la época de la Ilustración vamos a ver que van a proponer el tema de que el rey obviamente dirija, pero que no gobierne. Inglaterra, ¿sí?, fue el resultado de la combinación del empirismo de Locke y Berkeley y el sistema científico de Newton. Quiere decir que entonces Inglaterra va a ser también un visionario, por eso es que ellos más adelante se vuelven una de las primeras potencias. ¿Por qué? Porque el empirismo quiere decir que ellos van a resaltar la experimentación del hombre para poder realizar exitosamente cualquier empresa, ¿no? Y políticamente se consolida el sistema parlamentario donde el rey reina pero no gobierna, ¿no? Bien, el lema dice mucho, ¿no? El rey quiere decir que puede reinar pero no gobernar al pueblo, ¿no? Porque para eso va a haber un parlamento para que tome las decisiones en conjunto y vea qué es lo mejor para todo el pueblo. Al menos era un ensayo de un gobierno democrático. Alemania, el pensamiento ilustrado dice alemán se centró en el análisis de los fundamentos y el alcance de la razón. La figura más significativa fue Immanuel Kant. Kant hacía prevalecer la razón sobre todo lo demás. Él decía que primero había que razonar, había que demostrar, tenías que comprobar que las cosas existan y a través de la razón tú podías comprobar la existencia de todo, ¿no? Entonces, obviamente Kant era un escéptico de la religión, ¿no? Porque él no aceptaba que existiera un ente que no podías ver, ¿no? Al contrario, yo les he dicho que en la religión católica se basa en la fe como arma para tener simplemente... La fe se trata de creer en aquello que no ves, pero sabes que existe, ¿no? En cuanto al pensamiento económico de la Ilustración, vamos a ver que, por ejemplo, obviamente, antes del siglo XIV, antes del siglo XV más o menos, sí va a existir un mercantilismo muy marcado. ¿Qué cosa quiere decir? Que primeramente los gobiernos o los reyes van a ser los que van a controlar el sistema económico de todos los países. Una. Y otra, que obviamente la riqueza va a estar basada en la acumulación de oro y de plata, es lo que aquí se practicaba en la época virreinal, ¿no? Por eso es que durante la época que llegaron los españoles, ellos le daban tanta importancia al oro y la plata, porque era sinónimo de riqueza y de progreso, ¿no? Entonces, había menos importaciones y más exportaciones. ¿Por qué? Porque obviamente este sistema de gobierno de monarquías absolutistas lo que procuraba era ellos ganar y no permitir que sus colonias importaran, pero sí exportaban porque no producían, como pasaba en el caso de España, ¿no? Ya les había comentado el año pasado que, por ejemplo, toda la riqueza que España pudo conseguir con las colonias americanas, en realidad lo supo aprovechar muy bien Inglaterra, porque Inglaterra era la que le vendía los productos a España, ¿no? Ahora, vamos a ver que a partir de mediados del siglo XIV, más o menos al siglo XV, cuando se va a dar el movimiento de la Ilustración, ¿sí?, vamos a encontrar dos posiciones económicas. La fisiocracia, ¿sí?, propuesta por Quesnay, donde va a impulsar la riqueza productiva. Quiere decir que los propietarios y los agricultores generen sus propias riquezas a partir de la producción, ¿no? Y que estas clases improductivas, estériles, como los comerciantes y artesanos, también contribuyeran de alguna manera a toda esta producción. Ahora, de ahí, más adelante, ya casi para finales del siglo XIV y entrando al XV, va a aparecer Adam Smith, ¿sí?, y va a proponer el liberalismo económico que hasta hoy en día se practica, que es en esa época se llamaba liberalismo, pero hoy en día es el mercado de libre comercio, ¿no? O los famosos TLC, que va a permitir que, por ejemplo, haya más difusión de mercadería, ¿sí?, y que haya iniciativa de la empresa privada. Esta postura del liberalismo económico va a ser el principio del capitalismo, y eso también va a traer algunos conflictos porque van a surgir dos clases sociales nuevas que también lo vamos a ir viendo en el transcurso del año, ¿sí? Y va a haber el enfrentamiento entre la clase proletaria y la clase capitalista, ¿no? Quiere decir, los dueños de las empresas versus los obreros, ¿no? Entonces también va a generar la ley de la oferta y la demanda, lo que nosotros conocemos claramente, ¿no? Muchas gracias, chicos, eso es todo y espero que les ayude las diapositivas y el texto que les voy a mandar para que lo analicen. Gracias y hasta la próxima.